Hola hermanos queridos, gracias por estar aquí y gracias por permitirme estar aquí. Hemos comenzado esta meditación con un hermoso himno, Amigo Tengo, que nos habla de aquel Dios de amor, Dios de gracia, aquel que es amor, cuyo mayor placer es amar y que amó de tal modo, de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y podamos ser sus hijos. Ese Dios de amor eterno es nuestro amigo. Un amigo que, como dice el himno, me amó, me buscó desde su gloria extraordinaria, me buscó hasta que me halló y cuando halló me salvó. Toda la fe que tenemos está atrapada en estos conceptos. Hay muchas otras verdades, por supuesto, pero todas ellas se cimentan en que Dios nos amó, nos buscó, nos halló y nos salvó. Y todo eso por la obra maravillosa del Señor Jesús. Y hoy que celebramos el Día de los Pastores, del Pastor, qué mejor que comenzar celebrando al príncipe de los pastores, al Señor Jesús, el que es ejemplo vivo y profundo de lo que nosotros podemos hacer. Él nos invita a que los imitemos, que nosotros seamos imitadores de Cristo. Y no siempre nos sale bien esto de imitar a Jesús, no a mí por lo menos. Tampoco le salía bien a los discípulos, muchas veces tenían problemas. En una ocasión, la mamá de Jacobo y de Juan fueron a gestionar ante Jesús para acomodar a los hijitos, a Jacobo y a Juan, para que estén en buena posición en el reino de Dios, que sean jerarcas. Y los otros 10 apóstoles se enfurecieron, reaccionaron, enojados, indignados, dijeron: ¡avivados! ¿Qué se creen? Ante esta situación que se narra en Mateo capítulo 20, se nos dice a partir del versículo 25 que Jesús llamó a los apóstoles y les dijo estas palabras que les leo. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, al que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que hay que recordar que el reino de Dios, al que fuimos invitados a incorporarnos y que por la gracia de Dios pudimos entrar, el reino de Dios, como dice Jesús, no es de este mundo. Es un reino diferente a los que conocemos. En los reinos de este mundo, los gobernantes oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y eso lo vemos a menudo, aún muchas veces, dentro de nuestras iglesias, cuando los altos oficiales pueden abusar de su autoridad. En el reino de Dios las cosas no ocurren así, funcionan de otra manera, con otras reglas, con otros principios, con otras actitudes, con otra sensibilidad. En este mundo sí hay abuso y opresión, y hay angustia y miedo, también hay pandemia. El reino de Dios es diferente. Y el reino de Dios es servicio, es amor, es perdón, es dar prioridad a otros. Y dice que este texto que entre nosotros, entre los hijos del reino, no debe ser así la conducta, el tratamiento, la relación. Sino dice que ustedes tienen que hacer, es decir, nosotros, tenemos que hacer así como el Hijo de Dios. Vaya comparación. Siempre me resulta muy exagerada la palabra. ¿Cómo me puede pedir que yo sea como Jesucristo? Pero así me lo pide.
así como el Hijo del Hombre. Ups, qué comparación profunda, difícil. ¿Y cómo fue el Hijo del Hombre? Lo aclara él mismo. Él vino para servir. Bueno, que me pidan que no sea abusivo, puede ser. Que no sea opresor, vaya. Lo entiendo. Que me ocupe de servir a otros, a veces me cuesta, pero puede ser. Pero que dé mi vida por otros, ¿no es ya mucho pedir? Pero de eso se trata, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora se me pone difícil eso de imitar a Jesús, pero qué privilegio. No solo de los pastores, de todos los integrantes del reino. Acá es necesario mucho discernimiento. ¿Qué significa imitar a Jesús? ¿Qué significa servir a los demás? ¿Qué si, por ejemplo, servir a los demás significa ir al hospital a lavar a los enfermos de COVID? Es probable, es probable. ¿Es para mí ese mandato? ¿Eso es la voluntad de Dios para mí en este momento de servicio? ¿Para vos? No lo sé, hay que discernir. ¿Cuáles son las causas en las que me tengo que involucrar? Las actividades en las que tengo que participar, en cuáles no. Ya vamos a volver enseguida sobre eso. El Hijo del Hombre es el Rey. Fíjense que dice, así como el Hijo del Hombre. Conviene leer entonces algo en Daniel capítulo 7 para comprender mejor esto de lo que significa el Hijo del Hombre. Miren lo que dice en 7, 13 y 14. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hijo de hombre es sinónimo de ser humano. Venía uno que era como un ser humano. Y en el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, le adoraran en otras versiones. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Cuando los judíos escucharon a Jesús decir el Hijo del Hombre, estoy seguro que recordaban este pasaje, clave en el libro de Daniel. Ahora que hemos vislumbrado la posición extraordinaria en la que el Señor nos pone, por su gracia, como dice el himno que recién escuchamos, me amó, me buscó, me halló, me salvó, corresponde entonces que profundicemos en esto de discernir y entender qué decisiones, qué actitudes, qué comportamientos le hacen honor a esa posición de integrantes del reino. En Juan capítulo 10, el capítulo del buen pastor, hay enseñanzas destacables que muestran la importancia de discernir el recorrido que nos toca andar y que a la vez ponen en evidencia el modus operandi, o sea, la forma de actuar, la manera especial con la que hay que actuar en el reino de Dios. Esto último, sobre todo, se hace evidente en la ternura con que Dios nos trata, porque Dios es amor y su mayor placer es amar. Fijémonos entonces en Juan, capítulo 10, que mencionábamos recién, del versículo 25 al 30. Se trata de un diálogo que mantiene Jesús con personas que no lo aceptaban, que se rehusaban a creer en él. Y entonces Jesús dice, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo uno somos. Estas son las ovejas del reino, ovejas reales.
Y son estas las que oyen la voz del pastor. Para discernir hay que oír la voz del pastor. Es una voz que tiene que sonarnos familiar, que tiene que inspirarnos confianza, que tiene que darnos claridad y guía en el camino. Mis ovejas oyen mi voz. Y es lindo que dice, y yo las conozco. Pudiera decir, mis ovejas me conocen a mí, que está implícito en las ovejas oyen mi voz. Sin embargo, insiste, yo las conozco, porque ser conocidas del pastor, conocidos del pastor, que sepa mi nombre, que conozca mis pensamientos, que entienda mis torpezas, que me tenga paciencia, que conozca mis fortalezas y también mis debilidades, sobre todo. Yo las conozco y las ovejas me siguen. Hay una anécdota, seguramente alguna vez la habrán escuchado, de un cristiano que va a Palestina y entonces ve en una callejuela un rebaño de ovejas y un hombre atrás con un bastón golpeando las ovejas, arreándolas enojado, los gritos. Y entonces el hombre, el turista, les dice, pero ¿cómo? ¿No es que acá el pastor va adelante y las ovejas lo siguen? Sí, el pastor, yo soy el carnicero. A veces arreamos a las ovejas a los gritos, como el carnicero, pero queridos pastores, las ovejas siguen al pastor. No tenemos que arrear ovejas, tenemos que guiar ovejas a los pies de Cristo. Oyen mi voz y me siguen. Veo mucha ternura en esto. Yo las conozco, yo les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie me las podrá quitar jamás, y además contamos con el respaldo del Padre, de Dios el Padre, de nuestro Señor Dios. Maravillosa inspiración de confianza. Me da la impresión de recordar o de contrastar esto profundamente con la actitud de muchas mamás que he visto, sobre todo en la zona de Ledesma, cuando vivíamos allí, que cuando un hijito se golpeaba o se lastimaba, la mamá lo abrazaba y le decía, mentira, hijito, mentira, mentira. Acá el Señor nos dice verdades, verdades. Cuando estás lastimado, asustado, yo te conozco, yo te doy vida eterna, no vas a perecer jamás, nadie te sacará de mis manos, mi Padre también te ama y Él también te cuida. Hermosas promesas. Hay una recompensa eterna, como ustedes ven. Yo les doy vida eterna. Y esto es maravilloso, maravilloso porque justamente hoy que celebramos el Día del Pastor, miren qué curioso, en la Escritura nunca se llama a los que nosotros llamamos pastores con la palabra pastor. Los nombres que suele darle la Escritura es ancianos, presbítero, obispos, pero la mayor parte de las veces que nuestras Biblias en castellano dice pastor, en realidad la palabra es dirigentes o líderes en inglés. Y a estas personas se les dice, ustedes son como pastores. Por supuesto que la metáfora de que los cristianos somos ovejas y Jesús es el pastor, es eso, es una figura literaria. No es que yo no soy oveja, soy como una oveja. Y Jesús es un pastor, pero no un pastor de ovejas, es como un pastor de ovejas. Esa es una metáfora para que nosotros podamos entender. Y nuestros pastores son eso, como pastores. Nosotros somos como ovejas. Y entonces en Primera de Pedro, capítulo 5, 1 al 5 dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, tal vez un poco más viejo que ellos todavía, y como ellos soy testigo de los sufrimientos de Cristo, yo diría soy testigo del trabajo que hizo Cristo en nuestras vidas, sustentados por su sufrimiento, pero Pedro era testigo real de la crucifixión y de su muerte, su sepultura y todas estas cosas. Yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores, ¿cómo pastores? ¿Ven? El rebaño de Dios
que está a su cargo. Interesante, el reino es de Dios, las ovejas son de Dios, los pastores son de Dios y solamente somos administradores encargados de velar por el rebaño de Dios que está a nuestro cargo. No por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos del rebaño. ¿No escuchan un eco de aquello de Mateo? Los gobernantes de las naciones oprimen, abusan de autoridad. Ustedes no deben hacer así. Entonces dice acá, cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, no por codicia, por tener dinero, ni fama, ni prestigio, ni mucha gente en la iglesia, sino con el afán de servir como Dios quiere, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido. No sean opresivos, no sean tiranos, no sean opresores, sean ejemplos del rebaño. Así, queridos pastores, cuando aparezca el pastor supremo, estoy leyendo NBI, creo que Reina Valera dice el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. La inmarcesible corona de gloria. Ánimo, queridos pastores. Yo sé del esfuerzo, el sacrificio, el compromiso que el ministerio pastoral implica y exige, pero vale la pena. Hermanos, no se la pongamos difícil a nuestros pastores. Hagamos caso y sigamos al que nos guía. El pastor principal, el príncipe de los pastores, es Jesús. Y San Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Los pastores humanos, terrenales, deberíamos decir lo mismo. Yo sigo a Cristo, síganme, ayúdenme, corríjanme si hace falta, pero vamos a Jesús. El pastor nos guía y confiamos en que lo hará y cuidemos de que lo haga y animémoslos a que lo haga sin perder de vista a Jesús. Muchas veces los miembros somos muy difíciles. Nos proponen alguna tarea, algún discipulado, algún estudio bíblico y con frecuencia no nos parece bien. A veces por distraídos, otras por díscolos, por rebeldes, muchas veces por franca oposición. Todos y cada uno debemos discernir entonces, en conjunto, en comunidad de fe, como iglesia, como familia de Dios, como pueblo de Dios, cuál es el camino que nos marca Jesús, qué recorrido debemos transitar, por dónde nos guía. Esto vale para la vida personal, para la vida familiar, para la vida social, para la vida en la iglesia, en el servicio. Una vez que tenemos luz sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas, ahora hay que hacerla. No solo hay que conocer la voluntad de Dios, hay que cumplirla. Es más o menos sencillo comprender que la voluntad de Dios es que no cometamos pecados, sino que sirvamos con amor y hagamos el bien. Eso parece relativamente fácil. Pero muchas otras decisiones son muy difusas. ¿Hay que volver a los cultos presenciales o debemos permanecer online? ¿Debo ir a los cultos presenciales si yo que ya tengo 70 años? ¿O no? ¿Aliento a mis hijos y nietos que vayan y vuelvan a almorzar a casa? ¿O no? ¿Es este trabajo o aquel otro en el que me tengo que involucrar? ¿Es esta escuela o aquella otra donde mandamos nuestros hijos? ¿Es esta visita o aquella otra la que debo realizar? Cuando nos equivocamos y entendemos mal la voluntad de Dios, no es culpa de Dios. El discernimiento es nuestro, guiados por Dios, apoyados en su palabra, con el amor de Cristo, con el Espíritu Santo que nos inspira, con los hermanos, porque es comunitario, pero es finito, no es finito, es falible, pero la voluntad de Dios es perfecta. No es fácil siempre, hermanos, obedecer la voluntad de Dios. Comento solamente un par de ejemplos. Uno es el de Martin Luther King, pastor bautista en Estados Unidos. En un momento dado, él entendió que la voluntad de Dios era que se involucre en la lucha por los derechos civiles. Ahora hay mucho lío con eso en Estados Unidos por la
matanza de algunas personas afroamericanas a manos de blancos. Y Martin Luther King se metió de lleno en eso. Renunció a su pastorado en la iglesia y se involucró en la lucha por los derechos civiles. Él entendía que esa era la voluntad de Dios para su vida y fue asesinado. No fue fácil para Martin Luther King. Otro ejemplo muy impactante, más aún que me parece que el de Martin Luther King, el de Dietrich Bonhoeffer. Creo que en alemán se dice Bonhoeffer, pero no sé nada de alemán. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, era un pastor luterano, teólogo y pastor luterano. Cuando empezó a crecer el poder de Hitler y empezó a perseguir a judíos y gitanos y eso, él le planteó sus dudas de apoyar a Hitler a la iglesia luterana. La jerarquía de los líderes de la iglesia luterana despacharon el asunto con Romanos capítulo 13. Las autoridades están puestas por Dios y hay que obedecerlas, así que vamos a aplaudir a Hitler. Los más exaltados decían, Hitler es Lutero resucitado. Muchos decían, Hitler es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Bonhoeffer entendió que estaban equivocados, que era necesario obedecer a Dios antes que los hombres, y empezó a gestionar alguna cada vez más intensa resistencia al régimen nazi. Empezó la guerra, Bonhoeffer pudo viajar al extranjero, a Suiza, a Inglaterra, a Estados Unidos, y donde iba explicaba la situación opresora y criminal del régimen nazi. Entonces él entendió que la voluntad de él estaba en un momento dado en Estados Unidos y como pastor o copastor en una iglesia, y él entendió que él tenía que volver a Alemania a pasar la misma suerte y acompañar al pueblo de su iglesia, a su gente, en las penurias y vicisitudes que estaban atravesando. Y volvió a Alemania, en uno de los últimos buques que podían llevar pasajeros de Estados Unidos a Alemania. Luego el fragor de la guerra fue creciendo. Finalmente Bonhoeffer había trabajado mucho para juntar dinero, para sacar judíos de Alemania, para proteger gente que sufría, y parece que se involucró también en el complot para asesinar a Hitler. Y entonces lo pusieron preso. Tuvo 2 o 3 años preso. Y finalmente, a los 39 años de edad, apenas 26, 27 días antes de que acabe la guerra y Hitler muera, Bonhoeffer fue asesinado. El médico de la prisión escribió que nunca ha visto en sus 50 años de trabajo un hombre que enfrente la muerte con tanta serenidad y confianza en Dios como Dietrich Bonhoeffer. Sus poemas, maravillosamente protegidos por su gracia, por ejemplo, fue escrito en la prisión. Dicen que cuando ya llegaba el momento de la horca, con otros 5 o 6 condenados, se le ordenó que se desnude. Parece ser que alguien le dijo, tiemblas. Él contestó, tengo mucho frío. Y entonces parece que alguien le dijo, este es el fin. Y él empezó a subir los escalones de la horca de madera. Y cuando ya estaba listo para morir, él dice sus últimas palabras. Esto es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida. Obedecer lo que él entendió que era la voluntad de Dios, le costó la cárcel, la persecución de sus seres queridos, de su novia que él amaba, y la muerte. Le costó su vida. Da la impresión de que vamos a tener que aprender esto del himno nacional argentino. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Si nos toca, y en algún momento nos va a tocar, si el Señor demora su venida, pasar por el trance de la muerte. Que sea con gloria nuestro Señor, que la fe no falte, que Él nos sostenga. A pesar de las vidas dramáticas de estos dos testimonios, de Luther King y de Bonhoeffer, con todo, servir al Señor es un privilegio, una bendición inmensa ser parte del servicio del Rey
de reyes del reino de Dios. Cualquier lugar, cualquier tarea, cualquier misión, cualquier ministerio, el reino es lo que importa. El príncipe de los pastores te coronará de gloria. Aunque posiblemente vos y yo estaríamos más que satisfechos si solo escucháramos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Con que me diga, pues, bien, buen siervo y fiel, estoy hecho. Si además hay corona, va, gloria a Dios. Pero servirle es un honor, un privilegio. Y sigue el texto de Primera de Pedro, versículo 5, diciendo: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes con ternura. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que todos ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, el Dios de la ternura, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga.